Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Esto es al cierre del día de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Le doy la bienvenida a Ernesto Farril. Gracias, buenas noches, bienvenido. Don Mauricio Candiani, buenas noches. Gracias, Leo. Don Rick Quintana, buenas noches. Leo, buenas noches. Con miras a la sexta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio, está en debate este tema sobre las reglas de origen, los componentes regionales. En particular, en esto que ve usted en pantalla, que es la industria automotriz. El día de hoy, el líder de la AMIA, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, pues hizo declaraciones importantes. Estados Unidos propone llevar el contenido de los de estas reglas de origen, de estos componentes regionales, al 85% en partes, autopartes en la industria automotriz, y la mía dice en México, esto es inalcanzable, es imposible llegar a eso, y de hecho sugiere y propone no moverle a la composición actual, que es de 62.5%. Estados Unidos lo quiere llevar de ahí, de 62.5 componentes regionales, hasta el 85. Y más aún, el presidente Trump quiere que de ese 85, el 50 sea estadounidense. Esto es parte del debate que estará en la mesa en la próxima ronda. Enrique. Creo que hay que complementar esta información con la que surgió ayer en Estados Unidos, en el Auto Show de Detroit, donde los tres líderes de las tres grandes empresas norteamericanas en Estados Unidos, la señora Mary Barra, Hackett de Ford y Macchione de Chrysler, señalaron que el Tratado de Libre Comercio debe mantenerse. También no hablaron del tema reglas de origen, pero fueron, digamos, sugirieron que no estaba mal como estaba, que hay cosas que tienen que modernizarse. Yo creo que lo que va a suceder es que sí se tiene que cambiar algo. Va a ser muy difícil que después de la insistencia en llevar este nivel de 62.5 a 85 no ocurra. Algo va a pasar, pero hay mecanismos para hacer que no pase nada, aunque pase. ¿Qué quiero decir? Que si se mide de manera diferente, si además del cambio en los porcentajes hay criterios de medición distintos que hagan que no necesariamente tenga que usarse forzosamente partes elaboradas en Estados Unidos o el 85% de partes elaboradas en Norteamérica, sino, por ejemplo, que se utilice el criterio de valor agregado, no el valor de la producción de la parte, sino el valor que se agregó en la región. Probablemente pudiera haber ahí una salida para darle gusto a Trump y no cambiar las reglas en la industria. Sí. Ernesto. Otra salida podría ser que pues, se negocie un acuerdo para ir incrementando gradualmente el contenido regional. Quizás la propuesta de 50% de contenido estadounidense es así, va en contra de una asociación de tres partes, ¿no? Pero sí ir incrementando, quizás no al 85, quizás con que suba del 62,5 al 75%. Al 70, ajá. En 10 años sería una buena noticia y yo creo que sería aceptable por los tres países, ¿no? Una de las condiciones con las que se negoció el tratado original era tratar igual a las tres economías equidad, ¿no? participantes. Y no se concedió en su firma el trato asimétrico a México bajo ningún argumento de economía desigual. Por lo menos desigual respecto a su tamaño y a la robustez de su capacidad industrial medido en los 90s. Hoy es de llamar la atención que, con independencia de que estemos hablando del mundo automotriz, sea la economía más grande dentro de los tres participantes del Telecan el que esté solicitando un trato asimétrico. Es decir, trátenme desigual en este capítulo, pero síganme tratando igual en el resto de los capítulos. Me recuerda un poco el dicho de hágase justicia en los bueyes de mi compadre, ¿no? Es decir, cuando México ya pagó los negativos del Telecan cuando abrimos la economía, y ahorita estamos viviendo
la robustez de la nueva plataforma de producción de la industria automotriz que se generó en los últimos, si me apuran, 15 años. Entonces, ese componente es como ver el mundo al revés, ¿no? El poderoso diciendo trátenme diferente. Yo creo que eso no hay manera, ni con fórmulas mágicas como las que propone Enrique de llamarle distinto a lo que se llama de una manera o encontrarle una forma de medición distinta. Ese tratamiento asimétrico me parece que es lo que los americanos llaman un deal breaker. Pero el porcentaje de integración en la región hay que analizarlo con cuidado porque en Estados Unidos, en Canadá y en México, la industria está diciendo no le muevan. No es un tema que esté sustentado por la industria automotriz americana. Es una solicitud de la Oficina de Representación Comercial Americana bajo, y voy a usar otra expresión americana, bajo el wishful thinking de que si crecen el porcentaje y además tienen un tratamiento simétrico, van a forzar a que la industria de autopartes americana se robustezca. Eso no va a pasar. No va a pasar porque si la regla es demasiado excesiva, aún con gradualidad, Ernesto, lo que va a ocurrir es que simple y llanamente se van a dejar de producir ciertos vehículos en la región. Y de fondo les puede salir más caro, ¿no es cierto? Es decir, si este mecanismo pretende obligar a la industria americana a que produzca más, a que importe menos, a que tenga más componentes de ahí... Lo encareces. Lo encareces. Pero hay un punto donde lo sacas de viabilidad de producción, porque hay aleaciones específicas, sistemas específicos, productos que tienen patentes que simple y llanamente no se producen en la región. Entonces, si tú no lo puedes integrar, o lo sacas de los beneficios del tratado, con el efecto en precio por el arancel, o simplemente te ves imposibilitado a producirlo en la región. Bueno, hoy platicamos en la mañana con uno de estos importantes armadores mexicanos que tiene plantas aquí, en Estados Unidos y en Europa. Y gracias a la integración de los tres, logran producir una pieza pues, fundamental para una de estas grandes armadoras. Globales. Si cambian los componentes y esto, pues esto no prospera, ¿no? Hay un clima donde, insisto, Trump no puede quedar como el payaso de la feria. Entonces, algo tienen que darle. Eso es algo que me parece los negociadores mexicanos y canadienses saben que debe ocurrir. Sin embargo, el clima en Estados Unidos ha cambiado de manera significativa. Hoy se conoció a través de un periódico de Iowa que en diciembre hubo una reunión de senadores con el presidente Trump y donde estuvo presente también el señor Lighthizer, senadores republicanos. Y en esa reunión de una decena, poco más de una decena de senadores republicanos, se habló sobre el tratado. Y Trump preguntó, ¿y quién quiere que el tratado siga? Y se llevó una buena sorpresa porque todos los que estaban allí levantaron la mano a favor de que el tratado permaneciera, salvo Lighthizer, salvo el jefe de la negociación comercial. Entonces, pareciera que en las últimas semanas, y esto es solamente una anécdota que apunta en esa dirección, el sector político, los empresarios, como esto que refería ayer, de los capitanes de las grandes empresas automotrices, productores agropecuarios, le han estado haciendo, como aquí se dice, bullying al señor Trump, para decirle, no se te vaya a ocurrir salirte del tratado. Y por eso ha cambiado su posición y por eso la versión que ha apuntalado al peso de que Trump no se va a salir ahora y que va a adoptar una actitud más flexible. Y qué bueno que lo mencionas porque así se explica este fortalecimiento, Ernesto, este fortalecimiento del peso frente al dólar. Esta es la forma en cómo venía, fíjense ahí, el 10 de enero estábamos en 19.38 y después de esta declaración del señor Trump en el sentido de que pues las elecciones mexicanas podrían verse contaminadas por el tema del TLC y eso, y que pensaba que a lo mejor habría que dar un espacio, hubo una reevaluación, ¿no es cierto? Así es, después de tocar niveles de 19.90 al cierre del año pasado,
pues hoy llegó a estar cotizando a 18.78. ¿no? Hay una combinación de dos elementos. Uno es global y el otro es particular para el caso de México. El global es un aviso o una insinuación que hace el Banco Central de Japón de que ya va a empezar a dejar de comprar bonos. Bueno, el Banco Central de Japón ha estado creando cantidades impresionantes de yens, de su moneda, a través de la compra de bonos del gobierno japonés a los bancos japoneses. Y esto, pues el efecto que tiene es lo mismo que hace el Banco Central del Euro, tirar a sus monedas y hacer subir al dólar. Entonces, aquí tienes un elemento global que ha hecho que el peso y la moneda turca se revalúen. La de Sudáfrica, todas están revaluando. Pero adicionalmente, esta declaración del señor Trump, a la que hacía referencia Enrique, que dice, bueno, los mexicanos tienen elecciones este año, pues voy a ser más flexible y vamos a negociar después de las elecciones, pues eso paró el rumor que había un día antes de que esto se acababa. Por parte de los negociadores canadienses que decían, se sale Trump en enero. ¿no? Entonces, esta combinación de factores y yo agregaría, y la expectativa de que muy probablemente el Banco Central de México, el Banco de México, pudiera incrementar adicionalmente su tasa de interés, te diría son los tres principales factores que están incidiendo en esta apreciación. En mantener peso. ahí. Pero el peso se ha apreciado más de 4% y es la moneda que mejor le ha ido en un periodo de 2 meses. En este inicio de año. Un hecho hay que subrayarlo es que los funcionarios mexicanos le han chambeado. La semana pasada estuvo en la Casa Blanca el señor Guajardo. Sí. Platicando con Lighthizer y con otros funcionarios. Y ahora hoy está Videgaray. Así es. Hoy está Videgaray en la Casa Blanca y creo que no es casual este cambio de actitud de Trump. Me parece que ha sido resultado, sí, de la presión de los norteamericanos, de políticos y empresarios norteamericanos, pero también el gobierno mexicano ha hecho su tarea. Y no solo el gobierno, también empresarios muchos mexicanos empresarios, claro. han hecho su tarea de ir a explicar, ir a plantear las cosas y bueno, se está reflejando en fenómenos como esto que estamos viendo con el peso. Vamos a ver si esto nos dura las campañas, ¿no? Y que si la paridad mantiene esto. Vamos a hacer una pausa, no se vaya, regresamos enseguida para hablar del candidato del PRD. Justamente hoy se puso el chaleco amarillo y de el señor López Obrador. Mensajes, volvemos. ¿Cómo acabaron los mercados financieros y cómo arrancó el mercado político? Un noticiero que da seguimiento a la información que marca la agenda en México. Entre Mercados, con Lucero Álvarez. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. El día de hoy, Ricardo Anaya, es un hecho histórico, pero sucedió el día de hoy en estas nuevas composiciones de frentes hacia las elecciones de este año. Ricardo Anaya, vea usted, se convirtió un panista en el candidato a la presidencia por el PRD. Tal vez si alguien lo hubiera pronosticado hace, no sé, un año, una década, o en fin, todo el mundo hubiera expresado afirmaciones de que esto era pues impensable. Ahí están. Ricardo Anaya, candidato del PRD, formalmente, claro, es candidato del Frente porque es candidato del PAN, y veremos seguramente un acto similar de esta naturaleza donde Movimiento Ciudadano lo hace también su candidato. Tu lectura, Mauricio, ¿un panista conquistará votos amarillos? Aparte de que le quedó grande el chaleco, ¿no? Por lo que se ve ahí. No tenían de su talla. Es que los perredistas no son tan delgados, Enrique, son un poquito más robustitos.
Pues mira, punto y aparte de la anécdota, yo creo que lo que presenta un frente es que siempre en las primeras etapas, digamos que los panistas duros están digiriendo esto del chaleco amarillo, como en unos días, no días, pero semanas, vamos a ver a los panistas poniendo su chaleco, a quizás Salomón Chertorivsky o Alejandra Barrales, y habrá perredistas que les cueste trabajo digerirlo, pero es la naturaleza de los frentes, más aún cuando tienes plataformas ideológicas que en algunos aspectos tienen diferenciaciones relevantes. A mí no me gustaría perderme en el tema de los colores, me gustaría enfatizar que estamos en este proceso de precampaña, se siguen acomodando estos elementos y que creo que el PRD ya terminó de digerir el frente, es decir, ya los que se quisieron ir a Morena porque ahí creían que era la expresión de la izquierda verdadera, o los que se quisieron moderar un poco más, ya terminó de haber ese asunto. En el PAN mismo también ha habido expresiones virulentas, algunos de cómo puede ser, y creo que también el PAN ha terminado de digerir el tema del frente. Tuvo sus salidas relevantes en algún momento. Entonces, finalmente las aguas se decantan y terminará el frente pasando una segunda etapa, ya no de consolidación, esa ya se está dando, sino de ver si esa suma de opciones políticas más el candidato es viable, dan para crecer el voto, porque lo ideal es que un frente dé más que la suma simple de los tres, o por lo menos no menos que la suma simple de los tres. ¿Qué diría Cloutier de ver lo que está pasando? ¿No? El candidato del PAN poniéndose el chaleco amarillo. Pues yo creo que estaría más preocupado por lo que está haciendo su hija. Y la hija Morena. Y la hija Morena. ¿Qué diría el señor Cloutier? Creo que en efecto la estructura ya se consolidó y se digirió. El tema es hacia abajo, es decir, no solo la estructura, sino los panistas y los perredistas, o sea, los electores, los que no forman parte de las estructuras del aparato, sino los simpatizantes, pues, los votantes del PRD, de Movimiento Ciudadano y del PAN. Ahí está el dilema, porque ¿cuántos panistas van a votar en la Ciudad de México por un perredista? A nivel nacional, ¿cuántos perredistas van a votar por un candidato del PAN? A lo mejor muchos, depende de la chamba que hagan los respectivos y el propio candidatos y los aparatos también van a contar. Pero ese es el dilema, y no es solamente del Frente, el Frente lo tiene de manera más acusada, pero en el caso del PRI, bueno, es la chamba de José Antonio Meade, lograr que los priistas voten por alguien que no es del PRI. Exacto. Entonces, estamos ante fenómenos muy singulares. Aquí hay un tema de fondo. Ricardo Anaya ha venido proponiendo insistentemente en un cambio de régimen. Es decir, esta no es, lo dijeron desde el principio, solamente una alianza con fines electorales, ¿no? Hablaron de una alianza de gran calado, una alianza de gobierno. No hemos visto hasta ahora, no sé si ustedes, lo pongo sobre la mesa, algo en ese sentido, ¿no? Digo, esto está empezando, estamos en precampañas y eso, pero todavía no hay ninguna señal de que esto vaya a ir más allá que la alianza electoral. Pero sí hay indicios, ¿eh? Te pongo el ejemplo, la propuesta de la renta universal. Que ya la guardó, ¿no? Porque creo que... ¿Por qué crees que la guardó? Es un planteamiento que el PRD y un grupo de izquierda puso sobre la mesa. Exacto. Que hay todo un principio en la izquierda que lo global que lo sustenta. Y el PAN no. Y a los panistas, digamos, más, ya no se diga los más ortodoxos, hasta los panistas moderados que creen en el trabajo, la libertad de empresa, la construcción de patrimonio propio y un Estado delgado, ¿no? Y el incentivo a que el individuo sea el que constructor de la riqueza y no el Estado, les pareció así como, pero ¿qué está haciendo Anaya con eso? Y fue, de hecho, tan virulenta la reacción que le tuvieron que bajar la graduación al tema. Como eso, va a haber varios en el camino, porque históricamente, cuando el PAN y el PRD se han reunido, porque ni esta es la primera, ni será la última, lo que los ha reunido es el interés
por el relevo en el poder político, por la apertura democrática y por la agenda, digamos, política electoral. Y cada vez que hay discusión de temas económicos y en algunos casos sociales o de presencia del Estado, ahí es donde se expresan un poco más las diferencias, y ni se diga en el tema de lo individual y las libertades individuales. Todos sí, pero todas las anteriores han sido solamente electorales. Luego no se concreta ninguna alianza de gobierno. Cuesta trabajo. Así es. Digo, hubo un intento de Calderón, ya que ganó la presidencia con pocos votos, de hacer algunas alianzas con partidos pequeños, pero no les aceptaba nada de los puntos de la agenda de esos partidos, ¿no? Entonces no se concretaban. Y lo que está proponiendo los pensantes del PAN detrás de Anaya, sí es un cambio de régimen. Yo quisiera preguntar a la gente qué entienden por ese cambio de régimen. Yo creo que no se entiende. Y pues realmente lo que hay de fondo es que nos hemos dado cuenta, con la pluralidad que hay en el sistema político mexicano, que el régimen presidencialista, que hace que los votos se dividan entre muchísima gente y entonces que el presidente llegue con 25... Un apoyo muy marginal. Y sin control de Congreso, nos lleva a la parálisis legislativa. Entonces se está hablando de un cambio de régimen hacia un sistema semiparlamentarista que implicaría un cambio constitucional. Que no han explicado cabalmente, ¿eh? ¿Cómo? Lo han enunciado, pero no han dicho ni en qué consiste, ni hacia dónde van, ni con qué proceso. Hacemos rápido una pausa y regresamos a más de esto. Lo que dijo hoy Andrés Manuel y el presidente. ¿Está en campaña? ¿No está en campaña? Volvemos. Andrés Manuel López Obrador salió hoy en un acto de precampaña a decirle directamente al presidente que no intervenga y no participe en las campañas, que su función como jefe de Estado es impulsar las condiciones democráticas de equidad y de competencia política. Le dijo, no se caliente. Y esto en relación con la propuesta que Andrés Manuel había hecho hace algunas semanas, recuerden ustedes, lo comentamos aquí, en torno a la amnistía, a que su propuesta para pacificar al país sería dialogar o buscar algún tipo de acuerdo con el crimen organizado y el narcotráfico. El presidente de la República le respondió ayer en un acto diciendo con toda claridad que esto es perdonar a los delincuentes, sería traicionar al país, dijo el presidente de la República, y hoy AMLO le dice pues que está interviniendo en campaña. ¿Está el presidente en campaña? Depende cómo lo veas. Es decir, ¿está en campaña? No. Él en lo personal no. Porque implicaría que estuviese en todos sus eventos públicos refiriéndose a la agenda que fijan los candidatos. No es el caso, este es un tema puntual, pero creo que lleva un debate de fondo. ¿Debe el presidente abstenerse de dar opiniones respecto a los temas propuestos por López Obrador, por mí o por Anaya en su momento? ¿O se vale que dé su punto de vista, que dé sus opiniones? Creo que el tema es de fondo. Yo me inclinaría a lo segundo. Que sí participe, que sí se exprese. Que sí participe, porque eso no implica una pérdida de equidad en las campañas. Ajá. Porque de lo contrario implicaría, si lo llevas al extremo, ¿sabes qué? Pues enciérrese bajo 7 llaves ahí en Los Pinos. Y no salga ni en la cara. Y no diga ni pío. O diga puras generalidades y no exprese puntos de vista que puedan ser controversiales. Es un tema ahí de debate. Desde el punto de vista de la libertad política, y la libertad de discurso y la libertad democrática, el presidente tiene la capacidad de meterse en cuanto tema de candidato o no candidato, grandote, mediano, chiquito, puede opinar. Y luego resulta que los candidatos tienen la piel muy sensiblita, ¿no? A la más mínima indirecta,
¿no? Responden con serenes. No, yo creo que, a ver, tuvo su simbolismo ayer lo que dijo el presidente, porque no lo dijo en cualquier espacio. No. Cuando analiza el discurso político tienes que analizar en qué contexto lo dice. Y lo dice en el contexto de un evento con militares, en la inauguración de un batallón de infantería. El ejército es el que ha estado en la cabeza de la lucha contra el narcotráfico y es el más molesto por el tema de la amnistía. Que es una propuesta que hizo un precandidato a la presidencia de la República. Entonces, tiene su tema. Y que lo haya dicho con indirecta y el otro lo haya captado en la entrevista banquetera post-meeting de precampaña, también tiene su simbolismo. ¿Qué le iba a decir? López Obrador tenía la oportunidad de matizar, rectificar, subirse y simplemente voltea y hace lo que en discurso político se llama un argumento ad hominem. Es decir, en lugar de contrastar la idea y corregir la alusión, descalifica al presidente con la frase serénese. No me gusta. ¿No les parece que este hecho hace evidente el desaseo que hay en este proceso? ¿No se supone que estamos apenas en precampaña? Sí. Entonces, ¿por qué el precandidato López Obrador ya está haciendo propuestas concretas y nadie le dice nada? Luego, el presidente le contesta y ahora él dice, sálgase de la cancha, de las elecciones, sálgase de la campaña. Si todavía no estamos en la campaña. Hipotéticamente, pero es que son propuestas para los delegados de Morena. Los demás, como decía Lozano ahí en la conversación que tuvimos, exacto. Hay que taparnos los oídos y los ojos y no ver en televisión. Porque no están en campaña. Porque no es para nosotros, es para los delegados de Morena o los del PRI o los del PAN. Coincido con lo que dicen y coincido con este tema de libertad política y de expresión, pero ciertamente estamos inaugurando nuevos tiempos en muchas cosas, no solamente en los independientes, en los frentes, en este intento, vamos a ver si fructifica de socialdemocracia, el PAN, el PRD, Movimiento, porque antes los presidentes pues hacían todo lo posible, bueno, salvo cuando Salinas tuvo que salir a decir no se hagan bolas, este es este y este es este, pero generalmente los presidentes se mantenían ajenos a lo que sucedía en campaña. ¿Estaríamos inaugurando nuevos tiempos en ese sentido? Sí, porque se está rompiendo esta tesis de que el presidente está por encima de todos los demás. Y en una democracia en grado de maduración, el presidente es un actor importante en su calidad de jefe de gobierno. Y solamente en asuntos de Estado, sí, pero una declaración de un actor político con otro actor político no es un asunto de Estado, es una discusión de política de gobierno. Entonces, esta doble investidura, estamos fijando las fronteras y a mí me gusta, Yo recuerdo en muchas democracias bastante maduras que el presidente en turno participa, dice, con concretos actos de apoyo al candidato de su partido. Claro. Y aquí no se valía. El INE que nos diga, ¿no? Pues sí. Pues es la autoridad. Pero luego ya ves que tarda como 5 años en y luego el tribunal le corrige. Entonces mejor vamos de una vez ayudándole en el criterio. Bueno, pues así están las cosas. Mauricio, gracias. Ernesto, gracias. Muy buenas noches. Enrique, gracias. Buenas noches. Gracias a usted por la gentileza de su atención. No se despegue. A continuación, una tras otra. Buenas noches.